Desde 1973, la fórmula Perón-Perón vence con más del 60% de los votos a Balbín del Partido Radical y de este modo se lleva a cabo el tercer gobierno peronista. Em, a diferencia del primer y segundo gobierno, los resultados económicos no van a ser tan positivos, por no decir que van a terminar con un resultado bastante catastrófico. Y esto tiene que ver también con la muerte del líder del partido, es decir, de Juan Domingo Perón, en 1974. Pero previo a eso, veamos qué fue lo que se intentó hacer en la primera parte. La raíz, la piedra angular de la política económica del tercer peronismo fue el pacto social. El pacto social fue promovido por Perón a través de su ministro de Economía, José Gelbar, que era el presidente de la Central General de Empresarios, y significaba una tregua, es decir, un acuerdo similar al segundo plan quinquenal que se había impulsado en 1952 para frenar el contexto inflacionario en el país. Incluía un aumento salarial del 20% y luego un congelamiento de salarios durante 2 años y también unos precios máximos pero negociados con las empresas, ¿no? Similar a lo que había hecho anteriormente Onganía con el plan de Krieger-Baceno. Es decir, que se abandonaba de algún modo que el gobierno hiciera un control de precios fuerte. Una vez señalado este pacto social, se implementaron toda una serie de políticas. En primer lugar, un claro acuerdo entre la CGT y la CGE, ¿no? Auspiciado por el Ministerio de Economía, y reformas que buscaban, por un lado, la estabilización económica, que no la había, y por otro lado, también una serie de reformas a largo plazo. Algunas de esas reformas eran una nueva nacionalización del comercio exterior de cereales y de carne, similar al IAPI, habilitar el comercio con los países socialistas, recordemos que estamos en plena Guerra Fría, llegando a la última parte. Se nacionalizaron los depósitos bancarios, un reglamento de entidades financieras, se buscó un impuesto a la tierra improductiva, es decir, a la tierra que no se producía, que le generó conflictos con la sociedad rural argentina, un sector con el cual el peronismo siempre ha tenido problemas. Em, Buscar un ente planificador de empresas públicas con los fines de organizarlas mejor y disminuir los déficits, legislar las inversiones extranjeras y, por último, para mí también más importante, mejorar el sistema de salud y de seguridad social. De este modo podemos observar que hay tres líneas que buscaban las políticas de este tercer gobierno peronista. Por un lado, profundizar la intervención estatal, algo muy característico. En segundo lugar, una nueva distribución del ingreso más equitativa, ¿no? que desde los gobiernos peronistas hacia aquí se iba degradando en contra de los trabajadores. Y finalmente, medidas favorables al capital nacional, que eso también muy en línea con las ideas del gobierno. Todas estas políticas se implementaron también, vale la pena señalarlo, en un contexto favorable por los precios internacionales, por la cosecha récord de trigo. Se intentó aplicar también un programa antiinflacionario y además, bueno, recordemos que se tenía el apoyo de la CGT y de la CGE, ¿no? Es decir, de los empresarios y de los trabajadores. Los resultados fueron notables. Se desaceleró la inflación, creció la actividad económica, cayó la desocupación. em, Uno puede ver que los resultados del plan con una figura política fuerte como Perón, que además generaba mucha esperanza en más de la mitad de la población que lo había acompañado electoralmente. Pensemos también después de estar proscripto el peronismo durante tantos años, habiendo ganado Cámpora, habiendo renunciado y dándole el lugar a él. Pero ocurren dos puntos importantes. Por un lado, la crisis del petróleo, este aumento de los precios del barril de petróleo que generó un aumento de costos a nivel internacional, bien, o sea,
una espiral inflacionaria no solamente en Europa, sino también en la Argentina. Se sumaron conflictos laborales, presiones de las bases sindicales, desabastecimiento por el mercado, desabastecimiento y mercado negro. Y vamos a señalar también que a medida que se fue generando estas inflaciones, comenzó a haber una lucha por la puja distributiva, es decir, una lucha entre el sector de trabajo y el sector empresario por ver quién se quedaba con esa riqueza. Entonces, a esto se suma un segundo factor que es justamente la muerte de Perón el 1 de julio de 1974, es decir, algunos meses después de asumir. Y esto genera una nueva etapa, ¿no? La crisis del petróleo y la muerte de Perón generan una nueva etapa, sumado a que ya no hay un contexto internacional favorable, sino desfavorable. Em, Vemos aquí, en esta nueva etapa, que Isabel Perón asume la presidencia, que además una persona que no tenía la habilidad política que sí había tenido Evita Perón más de 20 años antes. Y vemos que ella se apoya mucho en su ministro de Bienestar Social, López Rega, que había sido secretario de Perón en el exilio, que se lo apodaba el Brujo, porque hacía ciertos contactos con artes oscuras, y una persona que la verdad que le hizo mucho mal al peronismo en aquel contexto. Y con hacer mal me refiero no solamente a los consejos políticos que le dará el futuro, sino también que como líder de la derecha peronista, crea la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que es un organismo parapolicial que justamente va a secuestrar y asesinar a partidarios de la izquierda peronista, especialmente nucleados en Montoneros. Frente a estos ataques, Montoneros también va a pasar a la clandestinidad, y aquí se da en este contexto también la puja entre la juventud de izquierda del peronismo y la derecha peronista. Em, el resultado de esto, el desplazamiento de Perón, es que también se va a desplazar a Helbar del Ministerio de Economía, y va a ocupar su lugar un ministro de la vieja guardia peronista llamado Gómez Morales. Bueno, el contexto es, como decía, es muy malo. Cierra el mercado común europeo para las carnes argentinas, caen los términos de intercambio, cae el superávit comercial, el déficit fiscal llega al 8% del PBI, la inflación es del 20%. Los datos positivos es que cae la desocupación, aumenta el PBI un 6%, pero todo esto acompañado también del desabastecimiento y el aumento del mercado en negro. Asimismo, hay un atraso cambiario, entonces se espera que haya una devaluación. Em, eh, Dan un aumento salarial, pero se traduce también en un aumento de precios, y Gómez Morales va perdiendo el apoyo político, el contexto es muy difícil, y además comienzan las pujas de López Reguismo contra el ministro Morales. Bueno, esto nos lleva a la tercera etapa dentro de este tercer gobierno peronista, en el cual finalmente López Rega termina de consolidar todo su poder. Él, por un lado, reemplaza a Gómez Morales, y en junio de 1975 pone al ministro Celestino Rodrigo, acompañado de Ricardo Sin. Lo que quería hacer López Rega era disciplinar a las bases peronistas, y por eso planifican una política liberal ortodoxa, que buscara equilibrar por un lado las cuentas externas, es decir, la diferencia entre importaciones y exportaciones, pero también equilibrar, disminuir el déficit fiscal y mejorar las condiciones para que vengan inversiones externas. Bueno, eh, este enfoque ortodoxo no se llevaba mucho con las líneas del peronismo y la composición de clases que apoyaba tradicionalmente al peronismo. Y de este modo, Celestino Rodrigo aplica un duro plan de ajuste y estabilización que se los voy a contar, y van a entender por qué. Primero, una devaluación del 100% de la moneda argentina, un tarifazo en servicios públicos también de alrededor del 100%, un aumento de la nafta del 180%.
Esto significa una redistribución, por un lado, a favor del sector agroexportador, que tradicionalmente también fue opositor al peronismo, en contra del mercado interno, porque por supuesto que- que destruyó el bolsillo de los trabajadores y esto hace crujir y volar por los aires a la alianza del peronismo, ¿no? Pues justamente apuntaron un ajuste terrible en la base que apoya al peronismo. Todo este plan de ajuste bestial fue lo que se denominó Rodrigazo y pasó a la historia como uno de los planes más de ajuste más recordados. Bueno, rápidamente la CGT reacciona, se rechaza que haya un aumento salarial de solamente el 38% frente a ese ajuste. Entonces negocian por su parte aumentos y los empresarios le dan esos aumentos. También los empresarios esperaban que se agudizara la crisis, o sea, le aportan un poco de leña al fuego. Entonces dicen, si les damos aumentos salariales de entre el 60 y el 200%. Eh, y, mm, y bueno, se realiza allí algo muy interesante, marcha la CGT a Plaza de Mayo para agradecerle a Isabel porque les haya permitido, y por eso digo entre comillas, que agradecen, porque les haya permitido justamente poder realizar estas paritarias y además también le piden la renuncia de López Rega. Isabel se endurece, no reconoce esas paritarias y da otro aumento, un aumento del 50%, más tarde iba a haber un aumento del 15%, más tarde iba a haber un aumento de otro 15%, y la CGT le responde con un paro nacional de 48 horas. Fue la primera vez que la CGT peronista le hacía un paro a un gobierno peronista. Entonces, bueno, frente al temor de Isabel de que efectivamente su gobierno volara por los aires, por un lado homologa los acuerdos que habían firmado las diferentes ramas y sindicatos de la CGT y también echa a López Rega, ¿no? Que insisto que es una figura que le hizo mucho mal a este tercer gobierno peronista. Y bueno, ya a partir de esta salida, la economía no arranca la cuarta parte, según Bellini y Corol, en la cual ellos hablan de una economía sin rumbo y conjuntamente con una economía sin rumbo, yo diría también un gobierno político sin rumbo, una crisis política fenomenal. El líder del partido había muerto y además la figura de Perón lograba nuclear todas esas heterogeneidades. Em, Eso por un lado, bien, por otro lado, Isabel Perón no estaba a la altura de semejante etapa histórica y vamos a ver las cosas que ocurrieron. El Rodrigazo generó un aumento del costo de vida del 185%, la verdad, una inflación impensada, y asume el Ministerio de Economía Antonio Cafiero, que había sido también ministro de Perón anteriormente, un ministro con vínculos con los sindicatos, pero además también con mucha cintura política. Ustedes seguramente conocerán al nieto actualmente de Cafiero. Y lo que encontramos aquí es que ya las corporaciones comienzan a mostrarle los dientes al gobierno de Isabel Perón. Por un lado, la Unión Industrial Argentina, bien, que reúne a los sectores, a las empresas más grandes de producción industrial, se salen de la CGE, bien, y forman una asamblea permanente de entidades empresarias, la APG, que se va a oponer al gobierno de Isabel Perón e incluso en febrero del 76 le van a hacer un lockout patronal, que un lockout es cuando no ponen eh, las máquinas a producir, es como un paro de trabajadores pero al revés. Y además va a haber una crisis militar en el 75, en agosto del 75, en la cual va a salir el jefe del ejército Laplan y va a llegar Videla, ¿no? De un perfil muy antiperonista. Cafiero tenía tres problemas y busca tres soluciones. Por un lado, disminuir la inflación, por otro lado, buscar los equilibrios externos y finalmente terminar con la recesión que le había dejado la mala gestión de Celestino Rodrigo.
Y para eso toma una política de tipo gradualista, no algo salvaje, sino algo como más lentamente, paso a paso. Busca indexar los salarios, es decir, que haya aumentado según la inflación. Aumenta algunos precios de la canasta básica. Se indexan también los préstamos y las deudas. Y va generando mini evaluaciones y además también quiere llevar a cabo una negociación con el Fondo Monetario Internacional. A todo esto, Isabel Perón, que recordemos era la vicepresidente que había accedido a la presidencia, se toma una especie de descanso, bien por toda la situación traumática que está viviendo, y asume el presidente provisional del Senado, bien, es decir, Ítalo Luder, que bueno, va manejando la crisis un poco mejor. Asimismo, también les dan concesiones a las Fuerzas Armadas, que es la antesala de la política represiva que va a llevar la dictadura militar, el último gobierno militar. Bien, estas concesiones tienen que ver justamente con permitirle endurecer la represión a las Fuerzas Armadas, especialmente con la guerrilla en Tucumán. Em, pero todo esto que más o menos como que parecería que iba a ir encauzando, logrando cierta estabilidad, cierta tranquilidad, por más que sean políticas como la de las Fuerzas Armadas negativas, pero va logrando cierta armonía si quiere, y Isabel Perón vuelve a tomar la presidencia. Y fíjense lo que le digo, esto de no tener cintura política, de no hacer lecturas políticas, vuelve a la presidencia, lo saca Cafiero, que estaba intentando hacer justamente enderezar el barco, pone a Mondelli, el nuevo ministro llama una tregua de 180 días, el mercado cambiario estaba diferenciado como está ahora, que hay diferentes tipos de cambio, bueno, unifica los tipos de cambio, devalúa, aumenta el combustible y las tarifas un 80%, los salarios aumentan el 12%, busca el control de precios, y a esta altura los apoyos que tenía Isabel cada vez eran menores. También ella fue tomando sucesivas medidas políticas como para que la sociedad eh, perdiera la confianza, y es así como el 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas dan el último golpe de Estado que tuvo la Argentina. Se conforma una junta militar conformada por los jefes de las tres armas, bien, Videla por el ejército, Macera por la marina y Agosti por la aviación, y desplazan a Isabel Perón. Bien, de este modo va a comenzar la etapa más oscura que tuvo la historia argentina, una etapa oscura por la violencia que tuvo, con eh, 30.000 detenidos desaparecidos, con una violación sistemática de los derechos humanos, pero eso también se tradujo en la política económica, porque va a significar el comienzo del modelo neoliberal en la Argentina, un modelo neoliberal que termina con el estallido de 2001, y que Aldo Ferrer va a denominar la hegemonía neoliberal, eh, una etapa en la cual cobra importancia el capital financiero, la especulación financiera, el endeudamiento, la fuga de capitales, el empobrecimiento de la sociedad civil y el desempleo. ¿Sí? Todo esto con una destrucción del aparato productivo construido en Argentina entre 1930 y 1970. Estimados y estimadas, hasta aquí llegamos. Que tengan muy buena semana.